Bienvenidos una vez más. En esta ocasión continuaremos con la construcción del marco metodológico, viendo las técnicas a utilizar y sus instrumentos dependiendo del enfoque, así como de la selección de la muestra en cada caso. De manera adicional, aprenderemos sobre los conceptos de validez y confiabilidad, y posteriormente lo que es un cuadro de operacionalización. Entre las técnicas cualitativas más utilizadas, primero tenemos la observación. La observación es diferente a ver, lo cual hacemos cotidianamente. Con ella se intenta explorar y describir ambientes, comunidades, subculturas y los aspectos de la vida social, analizando sus significados y a los actores que la generan, y hay diferentes formas de hacerlo. En la observación participante, el propósito es involucrarse con un determinado grupo de individuos y sus prácticas a través de una participación intensa con las personas en su entorno cultural, en un periodo de tiempo. Por otro lado, en la observación no participante, el investigador se mantiene al margen del fenómeno estudiado como un espectador que se limita a registrar la información que aparece ante él sin interacción ni implicación alguna. Otra técnica es la entrevista. Esta se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona y otra, por lo que las preguntas son abiertas, ya que los entrevistados disponen de más libertad para expresar lo que piensan. En la entrevista, a través de las preguntas y respuestas, se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto de un tema, y por lo tanto deben ser estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas. En el caso de las estructuradas, el entrevistador hace las consultas siguiendo una guía de preguntas muy específicas y se sujeta exclusivamente a esta y su orden. En el caso de las entrevistas semiestructuradas, se basan en una guía de asuntos o preguntas, y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información. Finalmente, en el caso de las entrevistas no estructuradas, se fundamentan en una guía general de contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarlo. También existen las sesiones en profundidad, o también llamados grupos de enfoque, que se consideran como una especie de entrevistas, pero de forma grupal. Estos consisten en reuniones de grupos pequeños o medianos, de 3 a 10 personas, en las que los participantes conversan a profundidad en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal, bajo la conducción de un especialista por medio de dinámicas. La siguiente técnica es el análisis documental. Una fuente muy valiosa de datos cualitativos son los documentos, materiales y artefactos. Prácticamente la mayoría de las personas, grupos, organizaciones, comunidades y sociedades los producen y así delinean sus historias y estatus actuales. Le sirven al investigador para conocer los antecedentes de un ambiente, así como las vivencias o situaciones que se producen en él. Aquí tenemos 3 tipos de fuentes de información. Las primarias son datos que pudieron ser obtenidos por nosotros mismos como investigadores y no fueron antes manipulados. Las secundarias, que son todas aquellas que ofrecen información que ya otra persona o entidad investigó de forma primaria y que por lo tanto aparecen en un libro o un artículo científico. Finalmente, tenemos las terciarias, que son aquellas que han utilizado los datos de fuentes secundarias para elaborar otros documentos como resúmenes, panfletos u otros artículos que hagan referencia a dicha fuente. A propósito de las técnicas cuantitativas, la encuesta es tal vez la técnica más utilizada para recolectar los datos en este enfoque y por ello se utiliza el cuestionario. Casi todos los días se utilizan para calificar el desempeño de un gobierno,
conocer las necesidades de futuros compradores de viviendas o evaluar la percepción ciudadana sobre ciertos problemas como la inseguridad. En el enfoque cuantitativo se plantean preguntas cerradas que contienen categorías u opciones de respuesta que han sido previamente delimitadas. Es decir, se presentan las posibilidades de respuesta a los participantes, quienes deben acotarse solo a estas. Por ejemplo, cuando preguntamos, ¿estudia usted actualmente? Y la respuesta es sí o no. Hay algunas formas de medir dentro de un cuestionario. Entre ellos encontramos el escalamiento de Likert, que consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción de los participantes. Es decir, se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los 5 puntos o categorías de la escala. También tenemos el diferencial semántico, que tiene una serie de adjetivos extremos ante los cuales se solicita la reacción del participante y la persona selecciona aquella que en mayor medida refleje su actitud. Por otro lado, tenemos el escalograma de Goodman. Es similar al escalamiento de Likert, pero se diferencia en que es un proceso acumulativo, pues con base en varios ítems se mide la intensidad o el nivel o el grado de identificación del sujeto consultado respecto de un fenómeno social. También tenemos la técnica del análisis de contenido cuantitativo, que se utiliza para cuantificar los mensajes o contenidos en categorías y subcategorías y los somete a análisis estadístico. Sus usos son muy variados, por ejemplo, para evaluar los contenidos de un programa televisivo o estudiar los temas a los que más se recurre en campañas políticas. La muestra es un subgrupo de la población que vamos a estudiar. Por ejemplo, si vamos a realizar una encuesta en una institución que tiene 2.000 funcionarios, solamente las personas que seleccionemos de este grupo será la muestra. Elegir el tipo de muestra depende del enfoque y alcance de la investigación, los objetivos del estudio y el diseño. En cuanto al enfoque cuantitativo, las muestras probabilísticas son esenciales en diseños de investigación por encuestas, en los que se pretende generalizar los resultados a una población. En esta, los elementos de la población al inicio tienen la misma probabilidad de ser elegidos, es decir, se pueden usar métodos como una tómbola o programas informáticos que nos darán la muestra al azar. Así, los elementos muestrales tendrán valores muy aproximados a los valores de la población, ya que las mediciones y análisis del subconjunto serán estimaciones muy precisas del conjunto mayor. En el enfoque cualitativo, las muestras no probabilísticas son las más comunes, ya que éstas no pretenden generalizar a una colectividad mayor. Pueden también llamarse muestras dirigidas, pues la elección de casos depende del criterio del investigador. En cuanto a los conceptos de validez y confiabilidad, la validez se refiere al grado en que un instrumento de medición realmente mide lo que se pretende medir. Por ejemplo, que si hablamos de un instrumento que pretende medir la inteligencia, en realidad mida la inteligencia y no solamente la capacidad de memoria. Por otro lado, la confiabilidad del instrumento se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados similares o consistentes con mediciones previas. Hacer el cuadro de operacionalización es un proceso que obliga a identificar las variables para luego, en función de ello, identificar los indicadores que permitirán realizar su medición de forma empírica y cuantitativa, al igual que cualitativamente, dado el caso. Para explicar esto, lo haremos por medio de un ejemplo.
tenemos un caso hipotético de una investigación que trata sobre las preferencias de los jóvenes para divertirse. En él podríamos tener varios objetivos, pero del primero tenemos la variable preferencia de actividad para salir con alguien. Esta variable, a su vez, la podemos dividir en dos dimensiones. Una para los días entre semana y otra para los días del fin de semana. A cada una de las dimensiones le asignamos un indicador y en el caso de los días entre semana, el indicador será la mayor preferencia de actividades para salir de lunes a jueves, que se obtiene al preguntarlo en el cuestionario por medio de un ítem. Hasta aquí hemos adquirido conocimientos que permiten aplicar una metodología con el fin de obtener la información que necesitamos para responder el problema de investigación planteado al inicio del curso. Por eso, les invito a trabajar en la elaboración de los instrumentos y en la sistematización de los datos para empezar a obtener resultados.